Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está aquí el ingeniero Tony Herrera, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, Percio. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Matinal. Ingeniero. Todo un placer. Dice Leonel Fernández ayer año. en su cumpleaños que él es, aquí está, lo tengo aquí, dice, me siento ser un joven con edad acumulada. Usted participó en los encuentros que hizo el expresidente. Sí, estuve en varios de los que se hicieron. ¿Cuántos años que cumple el presidente? 68. 68. 68 años. Ya. 68 años. Es verdad, es un joven con edad acumulada. Sí, nosotros participamos, Alberto, en las actividades, hicimos incluso algo que se venía haciendo desde el año pasado, ¿no? Que celebrar el cumpleaños del presidente de forma virtual, o sea, vía Zoom, para eso de evitar precisamente la acumulación de los compañeros. Pero él estuvo en una cena. Ciertamente estuvo en una cena, pero eso fue el 24. El 26, que fue ayer, se hizo una celebración de forma virtual vía Zoom, y a nivel de lo que es el mundo, podría decirse, porque de todas las naciones, de todos los países, se tuvieron compañeros felicitando al compañero, agradeciéndole precisamente en el caso de nosotros, le agradecimos la oportunidad que nos ha dado de haber construido un PLD, salir de ese PLD y ahora tratar de formar un nuevo partido que haga la nueva o la segunda ola de las transformaciones que necesita nuestro país. Tony, el año está cerrando, apenas estamos a días para eso, y uno presume que con la mirada al 24, el 2022 pues será un poco el arranque definitivo de ir armando el muñeco. Exacto. ¿Cómo lo encuentra usted este fin de año? Bueno, como para encarar esa jornada. Podríamos decirte, Percio, que para la Fuerza del Pueblo, una vez nació, ¿no?, con muchos problemas para poder crecer, un partido nuevo que ya en su etapa precisamente de niño, podría decirse, se convirtió en un partido de una tercera fuerza en el país. Y visto esto, nosotros después que salimos del Congreso, profesor Juan Bosch, donde nosotros estructuramos lo que debía ser una fuerza del pueblo de cara al porvenir de la nación, y estructuramos lo que debía ser un partido. Hoy en día ya conseguimos esa primera parte. El año 2022 para la Fuerza del Pueblo debe ser el año de la cohesionar lo que ya nosotros comenzamos a construir, y de hecho tenemos planes, vamos a seguir construyendo, porque en el Congreso profesor Juan Bosch nosotros nos dimos a establecer estructuras, direcciones de base, direcciones medias y las direcciones provinciales. Eso en cierta forma se está consiguiendo porque recientemente la Fuerza del Pueblo depositó su padrón electoral y andamos con 648,000 nuevos integrantes, y nuestra meta es que de aquí a marzo aproximadamente nosotros debemos completar el 1.000.000, que nosotros en cierta forma ya lo tenemos. ¿Y por qué decimos que lo tenemos? Porque en las redes sociales y en todo lo que son los contactos que tenemos nosotros como miembros de la Fuerza del Pueblo, hemos conseguido, ¿no?, y hay muchas personas, que han declarado y han dicho que simpatizan y que quieren inscribirse a la Fuerza del Pueblo. No logramos la meta del 1.000.000 porque sencillamente la pandemia evitó muchísimos encuentros. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, la división que hubo con el PRD, se fue prácticamente de 85 95%, se fue hacia el PRD. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, divide, se va su líder, pero no se llevan la cantidad de personas o de dirigentes que se pensaba que se iban con la Fuerza del Pueblo. ¿Se sienten ustedes, qué sé yo, frustrados o eso es natural?
No, lo que pasa, Alberto, que son dos contextos diferentes. Aquella vez cuando el PRD se divide y sale el PRD y el PRM, ¿no? La división fue casi total. Entonces, quien tuvo, en cierta forma, dividieron el partido en dos, mitad, mitad. En este caso, se da lo diferente porque estamos previo a unas elecciones y esas elecciones hacen que los compañeros del PLD o ex compañeros que estuvieron en el PLD dicen, pero ven acá, todavía hay posibilidad de que si ganamos yo me quede. Esa es una. Y lógicamente muchos, aunque simpatizaban por el compañero presidente Leonel Fernández, no salieron definitivamente. Se mantuvieron ahí e incluso tuviste que la votación, porque al darse la situación de que la Fuerza del Pueblo creó incluso candidaturas rápidamente, incluso se le instruyeron a muchos de ellos que tenían que mantenerse, porque de irse del PLD sencillamente iban a perder la candidatura o sencillamente el gobierno le iba a entrar con todos los cañones. Caso de Carlos Guzmán ahí en Santo Domingo Norte, en el mismo Santiago, Abel, ¿no? O sea, lo que pasó, no ha dado el paso, se ha quedado. No lo ha dado ni lo va a dar porque le han dado un caramelito envenenado, ¿no? Sí, ¿por qué caramelito envenenado? Porque él entiende que lo va a sacar como candidato. Y no creo, conociendo nosotros como conocemos a Danilo Medina, no es posible, no creo que sea factible que él sea el candidato del PLD. Eso, ¿y cuál es la agenda de la Fuerza del Pueblo en este contexto? Porque han estado trabajando con el partido, pero a diferencia del PLD, la Fuerza del Pueblo parece tener claramente definido desde su fundación quién será el candidato presidencial en el 2024. ¿Qué agenda le deja eso al partido en este inicio del 2022? Sencillo. Nosotros sabemos que el líder, no solamente de la Fuerza del Pueblo, es el compañero presidente Leonel Fernández Reina, es lo primero. Segundo, si él es quien encabeza la Fuerza del Pueblo, es el presidente de la Fuerza del Pueblo, hasta prueba encontrada, los numeritos, mañana es que van a decir quién será el candidato. Nosotros en la actualidad no tenemos candidato, contrario a lo que ha querido decir la Junta Central Electoral. Ahora nosotros estamos construyendo un partido y como estamos construyendo un partido, lógicamente tenemos lineamientos, tenemos planes y eso es lo que nosotros estamos tratando de agotar. No es que definitivamente el compañero presidente va a ser el candidato. Ahora, si las coyunturas y los numeritos nos dicen, no, como pasó seguro en el 2020, bueno, seguro o no, pero es los numeritos lo que valen. Todavía no ha salido nadie porque nosotros no estamos en candidatura ni siquiera a regidor. Estamos construyendo la Fuerza del Pueblo y para construirla nosotros no necesitamos que llegue, ¿no?, esa información donde los compañeros se van a dirigir hacia otras vías y sencillamente van a olvidar la construcción, que es lo primario. Tony. Nosotros sabemos que no hay forma de ganar unas elecciones si usted no tiene estructura y es lo que está haciendo. Fíjense que a menos de un año y algo, ya la Fuerza del Pueblo tiene 648,000, pero es un padrón que está saneado, que fue auditado y es auditable. Son dos cosas diferentes. Si nosotros comparamos con los padrones que han sometido los otros partidos, incluyendo el propio partido que está gobernando, entonces la diferencia es abismal. Entonces nosotros podíamos encaminarnos a unas candidaturas ahora, en esta fecha, sin necesidad. Mañana eso va a pasar sin necesidad de apurarnos. Tony, si lo vemos de esta manera, posiblemente las expectativas de la Fuerza del Pueblo era que con la derrota del Partido de la Liberación Dominicana habría una fluidez de compañeros que no tenían conflicto con el presidente Fernández desde el punto de vista, por el contrario, posiblemente gratitud en términos políticos y en términos de funciones públicas. ¿Sienten ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana se ha recuperado políticamente en este tiempo, como que haya frenado y que mucha gente tenga, digamos, la duda de dar ese paso? ¿O ustedes sienten que eso se ha cumplido tal como ustedes lo tenían calculado? Lo primero es que la salida del compañero presidente Leonel Fernández Reina no fue algo calculado, de forma tal de que él dijera, me voy del PLD porque yo voy a formar mi partido y todo el mundo va a venir atrás de mí. No, a él lo forzan, ¿no?, a salir del PLD, es lo primero.
Segundo, nosotros, la Fuerza del Pueblo, lo estamos alimentando no solamente de los excompañeros del PLD, sino de toda la nación. Pero para contestarte más directo, Percio, en el caso del PLD, en la actualidad, la única fuerza política aquí en el país que está creciendo es la Fuerza del Pueblo. Razones obvias, mientras el gobierno actual, las bases del gobierno actual, del PRM, lo que está en discordia porque no han llenado sus expectativas sus dirigentes. En el caso del PLD, ¿quién saca la cabeza? Se han sacado una X cantidad, incluso querían hacer sus elecciones internas e iban a volver a hacerlo, solo porque la ley se lo impide, no lo han hecho. Pero sencillamente no hay forma de que Abel, que era el que estaba repuntando, y ha vuelto a estar en el suelo. Sacan a Margarita, y ya tuve Margarita ni siquiera despegado, porque nuestro país es claro con respecto a lo que quiere y qué es lo que desea. Debo decirte algo, Percio, fíjate. En el caso del PRM, no sé si recuerdas, si hacemos historia en el 96-2000, cuando el PLD es apoyado por Balaguer, gana el compañero presidente, pero perdimos en el 2000, porque los votos que nosotros, con lo que nosotros ganamos, al Balaguer volver a las elecciones, siendo candidato, pues esos votos volvieron a su lugar, que es el caso de lo que está pasando con el PRM. Muchos PLDistas, lógicamente, votaron porque entendían que podían mantener su puesto, pero un grueso de esos PLDistas votaron por la Fuerza del Pueblo e incluso votaron por el PRM, porque se armó una curva donde todo el mundo decía, se va a quedar el PLD de nuevo, esa cúpula del PLD va a quedarse dirigiendo este país, y sencillamente lo que hizo fue que votaron por el PRM, pero esos votos no son del PRM. ¿Y cómo sienten ustedes que está terminando el gobierno este año? Bueno, para nosotros... Y su desempeño político, ¿cómo evalúan ustedes? Lo primero es que han demostrado lo que son. Realmente este gobierno ha demostrado incapacidad para gobernarnos. Y lo vemos precisamente donde aún han parado en lo que ha sido un mal eterno en este país y en el mundo, que es la crisis de salud, además ya convertido en una crisis económica. Nosotros vemos que en el caso del PRM no ha podido ni siquiera satisfacer el problema o resolver el problema de las vacunas, porque nosotros no tenemos ni siquiera un 70% de vacunados. Todavía nosotros vamos a ver que a partir de enero, como esas informaciones que la están ocultando, se van a seguir ocultando porque definitivamente el país sigue con el problema de la pandemia. Pero económicamente nunca el país ha tenido óyeme, ha subido tanto lo que es los precios de los artículos, que vamos terminando este año con 7.71 de inflación. Si nosotros, cuando escuchamos a los dominicanos maldecir de que el cambio resultó un cambio pero con reversa, entonces definitivamente nosotros podríamos decir, gobernar el PRD o el PRM parece ser la misma moneda, y definitivamente es la misma moneda porque no han dado pie con bola con nada, y entonces ahora se han dado. Ahora, si hay algo que tenemos que darle a ellos... ¿No es un poco radical decir que no han dado pie con bola con nada? Con nada, porque podemos pedirle a cualquier dominicano, dígame una sola cosa donde han sacado... Pero usted habla de las vacunas, pero porque este país ha sido considerado a nivel mundial como uno de los países que ha podido enfrentar con éxito el problema del coronavirus. Sí, Alberto, pero si tú te das cuenta, ¿cuántos millones se gastaron en las vacunas? Y todavía nosotros los dominicanos no tenemos un 60% de vacunados. Además de eso, si nosotros nos vamos a las estadísticas que todavía no publican, realmente no es verdad que estamos como se dice. Pero aparte de eso, cuando nosotros decimos, es que le han demostrado en el tiempo que tienen gobernando, que hoy día dicen, bueno, como aquello del cambio de hora en el primer gobierno de Hipólito, ¿no?
que tuvieron que echar para atrás. Yo doy un paso adelante y doy 3 para atrás. Además de que eso, decía ahorita que está muy bien asesorado. ¿Por qué tan bien asesorado? Sencillo, porque sencillamente han sido muy buenos en matar una noticia con otra noticia. Si nosotros podemos vernos qué ha pasado con el problema de Haití, es verdad que es un problema. Haití siempre va a ser un problema para República Dominicana. Sin embargo, nosotros vemos que el gobierno dice, tenemos 12.000 efectivos. ¿Pero y dónde? ¿En qué mente cabe que vamos a tener nosotros 12.000 efectivos en la frontera con Haití? Tony. Eso es imposible. Parecería que, escuchándolo, la conclusión que tendremos que llegar es que ustedes calculan que la Fuerza del Pueblo tendrá un escenario bastante favorable. Para este año sí. Para este año De cara y con miras al 24. Pero dicen que hoy todo se mide. Y yo imagino que los partidos miden todo esto. Estamos midiendo. ¿Están midiendo ustedes más o menos el comportamiento de la gente respecto a las fuerzas políticas frente al gobierno, frente a ustedes, frente al PLD, que son los partidos? Sí, precisamente por las mediciones que nosotros hemos estado haciendo. ¿Cómo aparecen ustedes colocados ahí, en esas encuestas? Las últimas mediciones que tenemos, incluso el día pasado, lo que es la dirección política de la Fuerza del Pueblo tuvo un retiro, ¿no? Donde nosotros estuvimos analizando y discutiendo de cara al 2022 qué nosotros debíamos hacer y qué no debemos hacer. Cómo estaba, ¿no? Incluso se nos reveló una encuesta donde ahora mismo, si las elecciones fueran hoy, en muchos de las provincias, el compañero presidente está encima del propio presidente. En algunos están empatados. En el caso del PLD está prácticamente descartado. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando como si tuviéramos, como el caso del PLD, pero lo que está diciéndonos las encuestas y lo que yo estoy casi seguro que ustedes han escuchado y han visto en la población, es que la percepción es que, así mismo como nosotros estamos viendo que semana tras semana, cada 3 veces a la semana, estamos juramentando miembros. Pero ¿y si esos son los números de las encuestas, por qué no las publican? Pero si yo tuviera encuestas con esos números, las sacaría en el periódico todos los días. Sí, yo también. Le voy a hacer un ejemplo, le voy a poner un solo ejemplo. Si Alberto fuera el PRM y Percio fuera el PLD, y usted fuera la Fuerza del Pueblo, ¿usted le entrara a trompar a los dos? No, usted no le tiene que decir a una gente, mira, yo estoy más fuerte que tú, si tú no vas a pelear con él. Sin Déjalo duda, tranquilo. Sin duda, Tony, que Leonel Fernández como figura está bien posicionado, no creo por encima del presidente, pero está bien posicionado. Sin embargo, el problema está en que su partido no es un partido fuerte, no es un partido que está con una fortaleza como el que se esperaba, está muy disminuido. No es que nosotros no, bajo ningún concepto, hemos sido ilusos. Es indiscutible que nosotros sabemos que cuando comparamos las fuerzas respecto al compañero presidente Leonel Fernández, la diferencia es bastante. Fíjense que ni siquiera en el caso del PLD, cuando el presidente era Leonel Fernández, nunca se empataron en cuanto a lo que es la simpatía en la nación. Siempre había una diferencia, Leonel siempre estaba por encima del PLD. En el caso de nosotros, la Fuerza del Pueblo es un partido que nació ahorita. Ahora nosotros, en este año 2022 que inicia, o que debe iniciar, nosotros sí estamos seguros y hemos calculado, hemos planificado qué debemos hacer para por lo menos empatar, ¿no? Bueno, le deseamos suerte en eso. Finalmente y breve, ¿cómo están las relaciones de ustedes con los partidos pequeños, ese bloque de partidos pequeños? Bueno, lo que ha sido, o lo que es las relaciones con los partidos que fueron con nosotros apoyándonos, o sea, los aliados, bueno, recientemente hemos tenido una cena con todos, no se ha perdido ni uno todavía, aun a pesar de que sabemos que el PRM comenzó a cazar y a salir, ¿no? A cazar porque, como tú decías... cacería el PRM? Sí, decía Alberto que todavía no cree que sí. Lamentablemente, como nosotros medimos también el MIDE, o
sea, el presidente, ¿no? Sí. Y esas mediciones le están diciendo que a quien debía ya escoger, ¿no?, como adversario no es el PLD. Entonces no sé si se han dado cuenta que comenzaron a caerle atrás a nuestros alcaldes, que comenzaron a caerle atrás a nuestros aliados, y entonces ahí está la lucha. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias, Tony Herrera. Gracias a ustedes. Tony, gracias por estar con nosotros. Despedimos al Un ingeniero placer. Tony Herrera, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, ya volvemos.